Tenemos aquí vía Skype a Florencia Canes, infectóloga, y bueno, justamente debe estar un poquito al tanto también de lo que se está discutiendo. Florencia, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cuál es, si vos tuvieras que ir, digamos, al punto estricto de qué es lo que está desbocado y por qué están creciendo los contagios? ¿Cuál sería? Bueno, hay una situación que es que el aumento de la circulación de personas, por diferentes motivos, hace que haya un aumento en la circulación del virus. Entonces, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, que es donde hay mucha densidad poblacional, hay circulación comunitaria del virus. Hay que tener en cuenta que el 85% de los departamentos de Argentina están en una situación epidemiológica mucho más favorable, con distanciamiento social preventivo y obligatorio, y cuando se habla de la situación más compleja, porque son más del 90% de los casos nuevos por día, se habla de Cava y del conurbano bonaerense. Está bien, pero quiere decir que todo el uso de barbijo... Entonces esto es importante diferenciarlo porque hay una gran parte de la Argentina que está en otra situación. Está bien, pero eso quiere decir que todas las medidas que se tomaron hasta acá para ir flexibilizando no funcionaron como se esperaba. El uso de barbijo, la distancia social... digamos, uno dice, bueno, cambiaron nuestras costumbres cotidianas aquí en la ciudad y en el conurbano, pero no alcanzó. No, bueno, a ver, que en algún momento iba a haber un aumento del número de casos, era esperable en tanto y en cuanto se vaya circulando más, a pesar de las medidas. Sin las medidas estaríamos probablemente con 5.000 casos por día. O sea que las medidas funcionan y justamente lo que es necesario es que independientemente de lo que se anuncie hoy o mañana, no sé cuándo será el anuncio, por lo que escuché ustedes estaban diciendo que sería mañana, sí. Pero independientemente de eso, lo importante es que sepamos que está en manos de cada uno poder seguir con las medidas, con las recomendaciones para prevenir el COVID, porque si no, es una situación donde parece que no podemos hacer nada para prevenirlo y que es algo que irremediablemente va a suceder, cuando en realidad no es así, cuando en realidad gran parte de la prevención está en nuestras manos y si nosotros cumplimos con las medidas recomendadas, podemos prevenir la posibilidad de tener el COVID. Y ahí te pregunto, si está en nuestras manos, te vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que salió mal, lo que no salió como se esperaba? ¿La gente le perdió el respeto o el miedo al virus? Yo creo que por un lado pasan dos cosas. Hubo menos controles, entonces hay mucha más gente en la calle de la que debería estar por las actividades que están autorizadas. Y por otro lado hay una baja percepción del riesgo, porque las primeras semanas de cuarentena, ustedes se acuerdan que teníamos todos los días entre 200 y 300 casos por día, había, digamos, un número relativamente bajo de fallecidos, si bien obviamente que cada fallecido duele. Sí, decíamos que había más dengue que coronavirus. Bueno, entonces yo creo que todo esto que permitió enlentecer el ritmo de los contagios y fortalecer el sistema de salud, por otro lado hizo que mucha gente le perdiera el miedo, tuviera una baja percepción del riesgo, y por otro lado también, y esto hay que tenerlo en cuenta, la gente necesita poder llevar un plato de comida a su casa. Claro. Totalmente. Y esto también. Pero aquí todo hay que tenerlo en cuenta. Por eso es muy compleja la decisión. Sí. Pero cachito, Florencia, que acá tenemos una comparación de cómo era al 4 de junio contra el 25 de junio. ¿Por qué elegimos esto? Porque son los dos anuncios, ¿no? Las 3 semanas que se anuncian en aquel momento, en el 4 de junio, y los nuevos casos de aquel día eran 929, contra los nuevos casos de hoy. 2.635. Fíjate lo que es la foto del 4 de junio, Alberto Fernández haciendo el último anuncio, a la fecha de ahora. 929 nuevos casos aquel día y hoy 2.635 nuevos casos. Claro, y después la cifra de muertos, que es la otra que hay que seguir. Eran 20 muertos en aquel momento y hoy estamos siempre arriba de los 30, o sea que es un 50% más. Sí, obviamente, fíjate lo que es el total. El total de muertos entonces era de 608 y ahora 1.124. Pero me parece que el tema de los nuevos casos es el factor determinante. La misma cifra si uno lo utiliza para, en este caso, para esto que de 4 de junio a 25 de junio. ¿Pero qué distrito es este? A ver... Esto es Ciudad de Buenos Aires, fíjense. Había el 4 de junio 436 casos y hoy estamos arriba de los 1.000 casos.
Recuerden que en su momento Rodríguez Larreta decía, bueno, mientras nosotros tengamos 500, 600 casos es manejable. Se disparó a 1000 casos ya. Y vean lo que pasa en provincia. Perdón, para terminar, Cava, 9.700 contagios contra 21.000 de ahora. Y ahora provincia de Buenos Aires. Esto, sobre todo, siempre que decimos provincia, estamos hablando de lo que pasa en el conurbano. 1000 casos había el 4 de junio contra 1.400 de ayer. Pero también en provincia de Buenos Aires bajaron en un momento dado y volvieron a subir. Florencia, ¿qué te preocupa más? ¿Lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires o lo que pasa en conurbano? No, a mí me parece que es un bloque, no, es muy difícil separarlo porque están muy interconectadas y si uno ve la progresión de las curvas, hubo momentos en que estuvo en una peor situación la ciudad de Buenos Aires y en otro momento la provincia de Buenos Aires. Lo que se está viendo es que si uno siguiera como está ahora en esta situación, y uno proyecta, en este momento el sistema de salud no está colapsado y probablemente la semana que viene tampoco, pero de no hacer nada puede pasar que en unas semanas el sistema de salud se vea tensionado y me parece que ese tiene que ser el límite porque hay mucho logrado hasta el momento y me parece que Florencia, justamente en este momento donde los números no acompañan es donde hay que hacer el principal esfuerzo para que toda persona pueda ser atendida. Me parece Florencia, que si lo tuvieras que desagregar por distritos, ¿hay distritos del conurbano donde ya, como decís vos, está tensionada la cuestión de la capacidad de internación? No, a ver, esto es muy variable. Hay lugares donde las camas de terapia intensiva están ocupadas en un 70%, pero no todas con COVID. Hay otras cosas, otras patologías. Sí, a los hay efectos algunas que son un 40, un 50%, digamos, depende. Pero justamente uno tiene que tener en cuenta que la decisión que se tome ahora, desde mañana o desde el lunes, no sé, de cuando decidan los que gobiernan, que no somos los infectólogos, aclaro por las dudas, cuando tomen la decisión, los resultados de esas medidas se van a ver a los 7 o 10 días. Claro. ¿Sí? Porque recordemos que... Es la foto de los próximos días. Pero, y sabes que con lo que vos acabas de decir, me parece importante remarcarlo. No es que uno es pesimista al pensar el tema de las camas. Esto es numérico, la curva es numérica. Hay un cálculo matemático que te indica que se van a terminar las camas si no se hace algo distinto. Si vos mantenés este mismo ritmo, esta misma apertura, la misma cantidad de gente en la calle y estos contagios, en 3 semanas colapsa el sistema. Y si cambiás, puede llegar a cambiar esa definición. Pero es algo numérico y no de ser pesimista o pensar en el peor escenario. Sí, totalmente. Además, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hay circulación comunitaria del virus, como pasa en Cava, en AMBA y en otras regiones, pero más del 90% de los casos nuevos son en Cava y en AMBA, lo que nosotros tenemos es que identificar tempranamente a los casos. Es muy importante hacer el diagnóstico temprano porque los primeros días son el momento en que una persona más puede contagiar a otras e incluso desde 2 días antes de comenzar con los síntomas. Y una vez que se identifica un caso hay que aislarlo y hay que hacer un estudio epidemiológico de los contactos estrechos para que esos contactos estrechos estén aislados y de esa manera cortar la cadena de transmisión. Está bien, pero eso suena casi muy difícil de hacer en la medida que aumentan y aumentan los casos. Digo, porque los recursos, también, de la misma manera que son pocas o finitas las camas de terapia intensiva, también son finitos los recursos para hacer el seguimiento. Si se te multiplican de a miles, llega un punto que no alcanzás a hacer el seguimiento. Totalmente, totalmente. Por eso digo que no todo se mide solamente en la capacidad, digamos, de camas de terapia intensiva, que hoy por hoy el sistema de salud está pudiendo dar respuesta, pero siempre hay que ir un paso más allá, porque no se puede llegar a la situación de que el sistema de salud colapse, porque todo lo logrado y todo el esfuerzo, justamente para que todo eso tenga un sentido y valga la pena, es que en este momento hay que parar un poco la pelota. Florencia, cuando se habla de justamente no capital y provincia, sino AMBA, ¿tiene que ver con que los recursos, y cuando hablo de recursos hablo de camas de terapia intensiva, son compartidas en toda la región? Es decir, si hay más casos en provincia, en el sector del AMBA, ¿van a utilizarse las camas en ciudad o eso sí está dividido?
No, eso yo no te lo Perfecto. podría responder. Eso yo no lo sé, pero sí cuando uno está en una situación, digamos, de emergencia, eventualmente puede llegar a ser una opción, pero eso no te lo puedo responder yo. ¿Y sabés, Florencia, qué está pasando con los laboratorios? Porque no se sabe, o por lo menos había una discusión si había que tratar de habilitar un tercer turno de los laboratorios para que los resultados llegaran más rápidos y no hubiera demora, porque la demora te hace pensar que no sabés exactamente hace cuánto ese contagio está contagiando. Sí, no, lo que sé es que todavía se sigue descentralizando el laboratorio y se siguen agregando, sé que en provincia de Buenos Aires se siguen agregando laboratorios nuevos y eso agilizó bastante el ritmo de los resultados. En el Malbrán, según a qué hora entren las muestras, pueden estar en el día o al día siguiente y el promedio de los resultados está más o menos en 24 o 48 horas. Y no hay, digamos, falta de insumos en ese sentido. Está bien, pero la persona que se le hace el hisopado, esos 48 horas, hay que garantizar que esté aislado para que no siga contagiando. Totalmente, sí. ¿Y se logra? Sí. A ver, yo no puedo dar garantía por todo lo que se hace en todos los centros de salud porque no tengo la capacidad. Eso es lo que dicen las guías y los protocolos. Claro. Todo caso sospechoso tiene que estar aislado hasta que se confirme o se descarte. Florencia, te agradecemos mucho el contacto. Muy amable. No, por favor, a ustedes.